Es un privilegio estar en la casa del Señor en esta mañana tan preciosa. Vamos a orar para poner en sus manos que Él nos permita poder participar en esta mañana de este precioso evento, de este evento magno, ¿verdad? De este evento magno, que el Señor nos permita hacer la fiesta, así como lo hizo con el pueblo de Israel, como cuando iban a salir de Egipto, ¿verdad? Ellos celebraron la Pascua. Entonces vamos a orar para que el Señor nos permita celebrar esta fiesta preciosa a nuestro Rey. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi bendito Dios, por la bendición que tú nos das, Señor, al poder, Padre Celestial, participar de este momento tan precioso, Señor. Gracias por darnos la oportunidad. Te rogamos, Señor, que desde ya nos permitas, Señor, poder explicar tu palabra, Señor. Danos tu revelación, papito lindo, tanto para hablar como para los que están escuchando, papito. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada familia, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, Padre. Bendecimos, Señor, a toda la iglesia de Cristo de Ebenecer Ocosingo, Padre, en el nombre de Jesús, hasta allá donde se encuentra cada familia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te suplicamos, Padre, que desde ya prepares los ambientes, que prepares nuestros corazones, prepares los hogares, Padre, para recibir esta bendición, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda la gloria, que toda la honra y todo el honor son para ti, papito lindo. Gracias por darnos el maná que viene del cielo, Señor, porque sabemos que esta es la forma, Señor, en la cual tú nos permites ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, sea usted bienvenido a Iglesia de Cristo Ebenecer Ocosingo. Como lo hemos estado platicando, este día lo estamos haciendo desde nuestra casa, con el propósito de no ser gravosos, primero con nuestras autoridades acá en la región, y segundo, pues, que el poder trasladar de esta manera la bendición que el Señor tiene para cada una de las familias. Así es que le ruego por favor que usted se acomode, que usted reciba desde ya esa bendición que viene del Señor. Y quiero abordar un tema con respecto a entender un poco acerca de la importancia que tiene el participar de carne y sangre, es decir, de pan y vino, y qué son los beneficios que nosotros podemos obtener. Quiero por favor que me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea usted cómo dice acá la palabra del Señor, que nos presentemos, ¿verdad?, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, aceptable al Señor, ¿verdad?, que es nuestro culto racional. Déjame decirte algo, mi amado hermano. No te preocupes porque en este momento tú estás en tu casa. Tal vez no tenemos cultos presenciales, pero recuérdate que la iglesia inició en casas, inició en hogares, no inició en templos. ¿Te recuerdas que antes de salir el pueblo de Israel, su reunión antes de salir la hicieron en los hogares, no la hicieron en un templo? Entonces, como que el Señor nos permite regresar nuevamente, ¿verdad?, a las raíces antiguas, a las sendas antiguas, ¿verdad? De alguna manera esto nos permite a nosotros poder trasladar el mensaje, creo yo, y llegar a más personas de lo que sería un culto normal. Entonces, en esta mañana tengo la bendición que me acompañan, pues, los chicos que están al frente de las cámaras, están detrás de cámaras, ¿verdad? Están detrás de cámaras. Tengo un equipo que, gracias al Señor, nos permite tener, que son jóvenes que los ha hecho expertos el Señor, ¿verdad? Vemos que una de las bendiciones que el Señor da en el desierto es
que los jóvenes se vuelven expertos. Entonces tenemos jóvenes expertos y acá pues nos acompaña también una familia que de alguna manera les pedimos a ellos que vinieran para poder predicar de una manera un poco más fácil, porque les cuento de antemano que es bien difícil el predicar de esta manera, es un poco complicado, pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. Es decir, cuando nosotros nos disponemos a buscar al Señor, la verdad es que el lugar donde tú estás en este momento tiene que ser preparado para que ahí tú te presentes, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio aceptable al Señor. Entonces, sigue la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Adiós. Miren cómo es la voluntad de Dios, es buena, aceptable y perfecta. La Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 60 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero acá resalté una palabra, que es la palabra transformaos. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Es decir, tú estás ahorita en tu hogar, te digo, transformaos. No nos adaptemos a este mundo. Que no nos estemos congregando físicamente no quiere decir que tú te adaptes al mundo. No quiere decir eso. Tú tienes que estar de alguna manera allá en lo secreto, buscando la gracia de Dios, entendiendo que Dios va a hacer el Señor va a hacer distinción. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace distinción, ¿verdad? Sí hace que se distinga entre unos y otros, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer una distinción entre los que le buscan y no le buscan, entre los que le adoran y los que no le adoran. Entonces, ¿dónde se va a notar esto? Definitivamente va a ser en tu hogar. Allá en tu secreto. ¿Cómo actúas tú en tu secreto? ¿Cómo es la forma en la que tú allá en lo secreto buscas a Dios? Porque miren, en la iglesia todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Llegamos al culto bien arregladitos y buenos días pastor, buenos días hermano, buenos días hermana, pero los días que no llegaste a la iglesia, ¿cuál fue tu comportamiento? ¿Te adaptaste al mundo o te adaptaste a Dios? ¿A quién te adaptaste? Entonces, eso que en este momento no podamos reunirnos no quiere decir que el Señor te esté dando libertad para que tú hagas las cosas del mundo. No, hermano. Al contrario, Dios quiere que allá en el secreto de tu casa, aquel que danza, que le dance al Señor en lo secreto. Aquel que canta, aquel que pertenece a la alabanza, que le alabe al Señor allá en lo secreto. Aquel que le sirve a Dios, que allá en lo secreto siga sirviendo, siga evangelizando, siga declarando la palabra de Dios. Es en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Ay, mire hermano, me da a veces pena decir esto. Pero acá en Ocosingo, realmente los que menos se están sujetando a la ley somos los pastores. Y me uno a ese grupo porque de alguna manera algunos erramos. Pero hermano amado, algunos ya nos dijeron que no tenemos que tener cultos, no tenemos que tener servicios para proteger a las mismas ovejas. Y lamentablemente algunos no siguen esta instrucción. Entonces, ¿a quién se están adaptando? ¿A Dios o al mundo? Entonces yo te pregunto a ti, porque no me interesan tanto ellos, porque a ellos no los pastoreo yo, a los que pastoreo yo es a ti,
¿verdad? Me refiero a los de acá de casa, ¿verdad? A los de la iglesia de Cristo de Benecer, Ocosingo. El Señor hace 1 año y medio aproximadamente me envió a este lugar y ha sido de mucha bendición, pero en este momento que todos estamos en una cuarentena, mis amados hermanos, no te desanimes, adora a Dios, busca al Señor. En el nombre de Jesús nosotros tenemos que ser de un espíritu diferente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y mira, hemos hecho un gran esfuerzo para poder transmitir de esta manera. Esto ha requerido mucha inversión, pero no importa, hermano. Esto es con el propósito de servirle al Señor, de no quedarnos parados, porque a nosotros sí se nos va a demandar el que no se esté compartiendo la palabra. Ninguno de nosotros va a llegar, Señor, es que no tenía para esto. Es necesario que nosotros seamos transformados. Esa palabra transformar viene de una raíz griega que es metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis. Y esta palabra lo que significa es transformar. Cuando el apóstol Pablo dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos, ¿verdad? Esa palabra transformar es esa palabra metamorfó, y que es metamorfosis, ¿verdad? Aquí dice literalmente o figurativamente una metamorfosis. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transfiguración, porque eso es lo que dice, lo que significa esa palabra, transfigurar. También significa cambiar en otra forma. También significa cambiar de aspecto. Mire, hermano, me recuerdo de aquel texto cuando Moisés llegó a Madián. ¿Te recuerdas que él se peleó con los pastores que estaban maltratando a las hijas de Jetro? Entre ellas estaba la que sería su esposa, Séfora. Y entonces se dio una situación en ese momento que fue lamentable. Oh, hermano amado, se dio una situación ahí. Y sabes que Moisés vino, peleó con ellos, los derrotó. Pero cuando las hijas de Jetro le fueron a decir a Jetro qué era lo que pasaba, qué era lo que había pasado, Jetro les preguntó, ¿y quién les ayudó? Y ellas dijeron, no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que tiene apariencia de egipcio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay cristianos que tenemos apariencia de egipcios. Tenemos apariencia de mundanos todavía. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma de actuar delante de los hombres y de la iglesia. Por eso te decía, cuando nosotros nos presentamos a la iglesia, bien bonitos, con el camino aquí al centro o al lado, estamos ahí puros niños buenos. Pero ¿qué hacemos cuando no nos ven? ¿Qué hacemos cuando no nos ven? Entonces, nuestra vida tiene que ser dedicada a Dios. Entonces, tiene que darse perdón, mi amado hermano. Y reprendemos en el nombre de Jesús todo COVID-19. Lo que sucede es que hay un ventilador que está puesto acá para mitigar un poco el calor, porque hay un poquito de calor. Entonces, esa palabra metamorfó significa también transformar la naturaleza esencial de algo. Es decir, que tiene que cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? ¿Verdad? ¿Cómo podemos lograr eso? Lo vamos a ver ya en un momento. Entonces, yo te quiero hablar en esta mañana de la metamorfosis divina. La metamorfosis divina. Entendiendo la palabra metamorfó, ¿verdad? Que quiere decir transformar. Entonces, si vemos a la luz de la palabra, ya se dio una metamorfosis, ¿verdad? Entonces, veamos de qué manera fue esa metamorfosis divina. Y mira, ¿sabes cuál fue la metamorfosis divina? Que Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, que se presentó como siervo,
¿verdad? Se presentó como siervo acá en la tierra. Imagínate esa metamorfosis de Dios a hombre. Ese fue un cambio muy drástico. Imagínate lo que implicó que Dios se convirtiera en hombre. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Ay, porque mire, hermano, sí entendemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Sí entendemos que Jesús es Dios. Porque mira, cuando el diablo lo tentó, allá en el desierto donde fue llevado por el Espíritu, allá en Mateo capítulo 4, el diablo lo quiso tentar y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién estaba tentando? ¿A quién estaba tentando? A Jesús. ¿Pero qué le dijo él? No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús es Dios. Ay, hermano, esta es una revelación tremenda. Jesús es Dios. Fíjate, luego el enemigo le dijo, si postrado me sirviere, estos reinos te daré. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le contestó el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, hermano amado. Esto está tremendo. Es lo que le estaba diciendo ¿pretendes que Dios te adore? Está escrito que al Señor tu Dios tienes que adorar y lo tienes que servir. Ah, precioso, hermano. Ustedes como acá hay dos hermanos, no se priven de decir amén y aleluya. Oye, no se preocupen, que se oigan los gritos allá donde está llegando mi prédica. Allá bendecimos a los hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? En los diferentes barrios de acá de Ocosingo por medio de nuestra radio, que gracias al Señor pues está cumpliendo en este momento el propósito. Entonces vamos a hablar de la metamorfosis divina, de ese cambio tan tremendo. Esa palabra metamorfosis, ¿te recuerdas qué es lo que se da, por ejemplo, en aquel gusano que después se convierte en una mariposa? Entonces, a ese cambio se le llama metamorfosis. De ahí es de donde viene la palabra metamorfo, ¿verdad? De ahí. Entonces, vamos a hablar en esta mañana entonces de la metamorfosis divina. Entonces, dice Isaías, capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Y qué quería decir Emanuel? Dios con nosotros. Mira, hermano, que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra era una metamorfosis. Era un cambio, hermano, impresionante. Imagínate, para que Él viniera se le tuvo que hacer un cuerpo especial, al cual se le llamó Jesús. O sea, la esencia bendita del Dios Altísimo fue puesta en un cuerpo que se llamaba Jesús, porque ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Su nombre no es Jesús. Por eso la Biblia, imagínate tú, si ese fuera el nombre, ¿a cuántas personas no les ponen por nombre Jesús? Entonces estarían blasfemando el nombre de Dios. Entonces, ese no es su nombre. La Biblia dice que ante el nombre, que es sobre todo nombre, se dobla toda rodilla. Entonces nosotros cuando tenemos que orar decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre que tenía el vaso, pero la esencia tiene un nombre que no lo podemos pronunciar. No lo podemos pronunciar. Por eso los hebreos le pusieron el tetragramatrón, ¿verdad? YHWH, ¿verdad? Ese tetragramatrón nosotros no lo podemos pronunciar. Hasta que nosotros subamos y seamos transformados, entonces vamos a poder pronunciar ese nombre impronunciable. Pero para que surtiera efecto, cuando nosotros estamos clamándole a Él, tenemos que decir en el nombre de Jesús. Pero recuérdese usted que era el nombre del vaso que se preparó acá en la tierra, ¿verdad? De ese vaso divino. De ese cuerpo bendito que tenía, hermano, características impresionantes. Caminaba sobre las aguas. A ver, camine usted sobre las aguas.
Se hunde, se ahoga. Pedro lo quiso hacer, sí caminó un poco, o es el único que se ve en la Biblia que ha caminado un poco. Pero el cuerpo como el del Señor Jesucristo, nadie lo tuvo, hermanos. Es un cuerpo santo, es un cuerpo divino, es un cuerpo especial. En el nombre de Jesús, que esta revelación venga a tu vida. Entonces, dice acá, ¿verdad? El Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá. Es decir, la profecía decía que una mujer iba a dar a luz al Hijo de Dios. Pero imagínate eso, imagínate esto. Mira, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si tú te recuerdas en el versículo 1 de Juan 1, lo que dice ahí, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo era la palabra. Y la palabra era Dios. Es decir, el Verbo es Dios. Y entonces aquí dice, el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Y habitó, tabernaculizó entre nosotros acá en la tierra. Vino el Señor bendito a la tierra, hermano. Qué glorioso. Sigamos. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira pues, Dios, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, que así vendrá, hermanos amados. Así vendrá. En la venida secreta viene como príncipe, pero en la venida gloriosa, que es de la venida epifánica, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya viene casado, ya viene con los más que vencedores, ya viene con la iglesia novia, ya viene con la iglesia que dio la talla, ya viene con la iglesia que se purifica con su sangre y con su carne, que es decir, con el pan y con el vino. Entonces, mira, dice, y dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales, hermano. Con una mente santa te invito a que te imagines lo siguiente. ¿Te imaginas esa metamorfosis de dejar Dios su divinidad, venir a la tierra y nacer por el vientre de una mujer? Es Dios, hermano. Pero se humilló tan bajo para nacer de esa manera, utilizando esa vía para venir a la tierra. ¿Por qué no solo se presentó como lo hizo en el pasado? Porque la Biblia dice que sus venidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Él ya ha venido otras veces, pero la única en la que se le preparó un cuerpo para venir y presentarse como el Hijo de Dios fue cuando fue concebido por una mujer, por una virgen. Esa fue la única. Pero tú lo puedes ver alrededor de toda la Biblia. Dice la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, y todos comieron, hablando del apóstol Pablo, y todos comieron el mismo pan espiritual, y la comida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque la bebida espiritual salió de la roca, y la roca es Cristo, dice, hermano. Entonces, ¿quién era la roca que seguía al pueblo de Israel? Cristo. ¿Dónde aparece? Ahí en el libro de Éxodo. Imagínate, ya había venido, era la roca. Ahí en el huerto ya estaba, era el árbol de la vida. Se le presenta a Abraham, ¿cómo se le presenta? Como Melquisedec, como rey de justicia. Uno que no tiene genealogía, uno que no tiene ni principio ni tiene fin. Es el que habla en el libro de Apocalipsis cuando dice, yo soy el principio y soy el final. Soy el alfa y el omega. Es Cristo. Ah, qué precioso esto, hermano. Pero mira el Dios todopoderoso nació del vientre de una mujer. Hermano, solo imagínate que dice, lo envolvió en pañales. Ay, hermano amado, por eso te digo,
con una mente espiritual. Imagínate ese evento. Qué bienaventurada fue María, ¿verdad? Al tener ese privilegio de atender a Dios. Cuando Él tomó un cuerpo de bajeza y vino a esta tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate cuánto se humilló. Cuánto se humilló nuestro Dios. Ahora, ¿qué nos demanda el Señor a nosotros? Hermano, nosotros sabes que le hemos dicho a todo el pueblo, a todos los que me están oyendo, nos hemos platicado, miren hermanos, utilicen cubrebocas. ¿Oyeron? Van a salir cubrebocas, hermano. Y a uno les pregunta, ¿y por qué no usa cubreboca? Es que me da pena, pastor, es que me da vergüenza. ¿Por qué no usa cubreboca? Porque le da vergüenza eso. Pero Dios, hermano, se humilló. Por eso como me gusta una alabanza. Ay, vamos a ver si se escucha, por favor, hermano del sonido. Quiero que me ayude. Tal vez tú has escuchado esta alabanza. Y si no, yo te la canto. No hay ningún problema. La voy a ir cantando acá. Para este hombre inspirado por Dios habló de este momento tan precioso. Ay, Dios mío. Ay, papito lindo. Me va a dar el soponcio porque aquí está. Ahorita lo va a poner. Abajo. Es que viera que cuando hacemos las prácticas, todo sale bien, pero ya cuando hay que hacerlo ya en vivo, esta alabanza, tal vez tú no la escuchas, se llama Señor de la creación, pero dice, de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre los hombres vivió, y asimismo se vistió, se humilló, oye, forma de hombre, a su vida entregar, y en la cruz terminar. Mas Dios a lo sumo no exaltó. Mira cómo es Dios. Mira, Dios se humilló. Dios se humilló. Tomó forma de hombre. Se humilló. Por ti, por mí. Ahora a nosotros nos corresponde humillarnos delante de Él. Entonces Dios se humilló. Perdón, pero me quebranta mi corazón el saber que Dios, en su infinita misericordia, se despojó de su divinidad. Se despojó por amor a ti, por amor a mí. Entonces esta mañana quiero decirte que el Señor, que es Rey de Reyes, que el Señor, que es bondadoso, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, está llamándote a que también te humilles, a que veas cómo se humilló Él, a que veas que tenemos que imitarle a Él en todo. Entonces, esta es una parte, ¿verdad? Dice, le acostó en un pesebre.
Hermanos, ¿qué es un pesebre? No es un hotel de 5 estrellas. No, 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 de ninguna manera. Un pesebre es un establo. Es donde se encierran los animalitos, las vacas, los caballos, los asnos, las ovejas. Es donde ellos reposan. Ahí nació el Señor. Ahí fue puesto. Entonces mira cuánto Él se despojó, siendo el dueño del oro y de la plata, teniendo Él ángeles que lo guardaban, que lo guardan, teniendo Él ser majestuoso, ser el todopoderoso, ser omnipotente, ser omnipresente, y se despoja de su divinidad para venir a esta tierra. Y eso no es todo, hermano. Mira, Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Mira, hermano amado, qué tremendo esto. Fue circuncidado. Hermano, a todos los judíos tenían que ser circuncidados de su miembro. Hermanos, les tenían que quitar el exceso de carne y a él se lo quitaron, hermano amado. Él también padeció, igual que nosotros. A nosotros ya no nos hacen una circuncisión literal, pero nos hacen una circuncisión en nuestro corazón. Con el bisturí santo, con el bisturí divino que viene de parte del Señor. Entonces, imagínate solo cuánto el Señor, de cuánto se despojó, de cuánto se tuvo que despojar. Sigamos, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose, es decir, que se vació de la sabiduría divina. En la Semana Santa, en la llamada Semana Santa, hacen películas donde sale el niño Jesús y que agarra pedacitos de arena y le hace así y se convierten en animalitos. No era así, hermano. No era así, es ese, como dice nuestro apóstol, ese salsa en los tacos, ¿verdad? Porque no fue así. El Señor tuvo que aprender todas las cosas como que hubiera venido una amnesia santa para que se olvidara por un momento de quién era y tuvo que ser recuperado. Por eso este texto dice, y llenándose de sabiduría. Se tuvo que llenar de sabiduría, es decir, como hombre vino a la tierra y tuvo que aprender de la misma manera, tuvo que llenarse del Señor. Y dice la Biblia, y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué precioso esto, hermano. Llénate de la gracia de Dios, llénate del amor de Dios, llénate de la bondad de Dios. Entonces ve cómo el Señor, cómo la gracia del Señor estaba con él. Cuando la gracia de Dios está contigo, hermano, nada se te puede oponer. Dice la Biblia, que Dios estaba con Daniel. ¿Y quién era Daniel, hermano? Nada más y nada menos, un varón de Dios que no se contaminó con las cosas del mundo, porque lo propuso en su corazón. Dice la palabra del Señor que José, mientras estaba en la cárcel, prosperaba la cárcel, porque Dios estaba con José. Entonces, busca que Dios esté contigo en todo lo que hagas. Busca a Dios, busca al Señor, busca agradarle, para que Él esté contigo. Sigamos. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Miren, hermanos, por un momento se les olvidó a los papás quién era Él. Se les olvidó. Aquí tenía más o menos 12 años. Y entonces dice que ellos se descuidaron por un momento y se les perdió.
Hermanos, ya habían caminado como 3 días y el niño ¿dónde está? Se quedó y se regresan, hermano. Y cuando regresan, entonces viene donde le dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben? ¿Acaso no saben quién soy, pues? ¿Acaso no saben que pues ustedes son mis padres putativos, pero que mi Padre que está en los cielos, con Él me es necesario estar? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Aún a los padres se les olvidó que Él era el Hijo de Dios. Y se humilló, hermano, a sujetarse. Estábamos hablando hace un momento con mis hermanos que los que menos se sujetan con respecto a esta continencia son los cristianos, hermanos. Los que menos se sujetan son los cristianos. Y el Señor, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se sujetaba a todos. Había que pagar impuesto, pagaba impuesto. Así era el Señor, recto. Miren, hermanos, mucha gente dice, nosotros como hijos de Dios no nos vamos a sujetar a ninguna autoridad terrenal. Y no, la Biblia dice pues en Romanos capítulo 3, sométase todo hombre a las autoridades, porque toda autoridad es instituida por Dios. A ver, ¿quién puede torcer esa verdad? Ninguno. Ninguno. Entonces el Señor se sujetaba a sus padres. El Señor, sabiendo que era Dios, se tuvo que sujetar a hombres terrenales. Y a veces a nosotros nos cuesta sujetarnos, hermano. A veces a nosotros nos cuesta venir, nos dan una instrucción. Mira, hermano, tenés que estar media hora antes. Cuesta a veces sujetarnos. Principalmente a quienes les cuesta sujetarse. Dice el apóstol Pablo, esposas, sométanse, sujétense a sus esposos. Y a los hombres, ¿de qué talón es el débil que tenemos? ¿Cuál es el talón de Aquiles que nosotros tenemos? Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, esposos, amad a vuestras esposas. ¿Qué quiere decir entonces? Que los hombres somos fríos. Aunque sean las hermanas, ahí hubieran dicho amén, ¿verdad? Para que vean que se empate el partido acá, ¿verdad? A ellas les cuesta sujetarse y a los hombres amar, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Tenemos que ser sujetos. Entonces, sigamos, porque esto, si no, como siempre, no voy a terminar tampoco. Lucas 2:52. Y Jesús crecía. En el texto anterior decía se llenaba, pero aquí dice crecía. No es lo mismo llenarse que crecer, no es lo mismo. Es como una planta, ¿verdad? Una planta que ve en crecimiento, dice en sabiduría y en estatura, y la gracia para con Dios, y en gracia para con Dios y con los hombres. Mire, hermano, crecía en la gracia para con Dios y para con los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda esta bendición. Entonces, si Él crecía, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que evolucionar. Él evolucionó. Siendo Dios, tuvo que evolucionar. Volver no, porque Él no tiene principio. ¿Verdad? Como nosotros los hombres, se hizo semejante a nosotros, para que no hubiera, hermano, ningún estorbo de nuestra parte para decir, no, Él porque es Dios. No, Él tuvo que pasar todas las situaciones que nosotros pasamos. Mira, Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él, y se abrieron los cielos y una voz que decía, he ahí mi Hijo amado. He ahí mi Hijo amado. Mira, mi hermano bendito, el Señor se tuvo que bautizar. Dios se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Si Juan el Bautista cuando lo vio, hermanos, ese Juan el Bautista es tremendo.
porque lo vio bien lejos. Cuando lo vio bien lejos, dijo, ahí viene un hombre, porque en ese momento sus ojos tal vez no estaban viendo tan claro. Ahí viene un hombre, decía. Se acercó un poco más, ese lo conozco, ese es mi primo. Ahí viene mi primo, ve. Venía el Señor, ¿verdad? Cuando se acercó un poco más y ya lo vio realmente quién era, se le abrieron los ojos espirituales y ahí es donde dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, hermano, mira, qué bendición esta. Qué gran bendición. Porque él no lo había visto, había crecido con él, pero no había visto quién era, no sabía quién era. ¡Ay, qué bendición! Se te tienen que abrir tus ojos espirituales para que veas quién es el Rey, quién es el Señor. Entonces, si quieres que tus ojos espirituales se abran, te tienes que bautizar. Eso te lo digo a ti que me estás escuchando, ¿verdad? A todo el que me está escuchando en este momento, por todos los medios donde está saliendo esta prédica. Si tú no te has bautizado, te tienes que bautizar para hacerte semejante a Él, en su muerte y en su resurrección, que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Ahí lo puedes ver. ¿Qué más le pasó? Lo bautizó el Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿y no es Dios? Tuvo que venir nuevamente el Espíritu Santo y lo bautizó. Qué precioso esto, hermano, que el Señor nos permita entender cada día más su palabra. Juan 2, 3 al 4. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, diga conmigo, la madre de Jesús. Mire pues, le dijo, no tienen vino. Bueno, yo quiero hacer a alguien famoso hoy. A uno que le cueste. Vamos a ver, necesito hacer a alguien famoso en esta mañana, ¿verdad? Mi hermano, ¿quién es el que está más desocupado? El hermano. Bueno, ven hermano, por favor, hermano Alfredo. Mi hermano Alfredo, aquí donde usted lo está viendo, es un varón de Dios. Es un regalo que el Señor ha traído a esta casa, lo bendecimos en el nombre de Jesús. El Señor tiene planes preciosos para su vida. Entonces, él vino acá, es un hijo espiritual también de nuestro apóstol, ¿verdad? De nuestro apóstol Sergio Enríquez. Se escucha todas las prédicas de nuestro apóstol también. Un día dará su testimonio por este medio. El asunto que en este momento es un hijo espiritual. Entonces yo vengo y te digo a ti, hermano Alfredo, hermano Alfredo, por favor, tráeme ese cable, porque el que tengo no me funciona. Mire, pues, ¿qué hizo él? Fue y trajo un cable. Ahora, gracias mi hermano Alfredo. Ahora le voy a decir lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo él? Obedeció. Me hizo caso. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dice este texto? A María se le olvidó que él era el Hijo de Dios, que él es Dios. Y entonces le dijo lo siguiente. Mira lo que te voy a pedir, pues, Alfredo. Hazme un favor. Yo quiero vino en este vaso. ¿Me puedes hacer vino? ¿Ah? Yo no. No, dice que no puede. Bien. ¿Tú sí puedes? No. No puede. Entonces, solo para darme a entender, el hermano, con todo respeto, Padre, te lo ruego que me perdones, pero el hermano haciendo en figura de Jesús y yo en figura de María, ¿verdad? Le dijo, mijo, se acabó el vino. Y como tú eres Dios, haz vino. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Me expliqué? Porque eso le dijo, ya no tienen vino. Y como tú eres Dios, haz vino. Ya, hermano Alfredo, gracias.
me di a entender, me expliqué, que él se humilló tanto que como estaba sujeto, viene la madre y le dice, mira, se acabó el vino. Y entonces el Señor le tuvo que recordar, ahí le tuvo que recordar él. Y le dijo, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ay, hermano, qué tremendo eso. A las hermanas que están en este lugar, solo mi esposa y hermana Ceci. Si ustedes hubieran tenido el privilegio de tener al Hijo de Dios como hijo, ¿será que ustedes, se fue el gas? Mi hijo, se fue el gas, haz gas. Está tremendo, ¿va? Entonces él le tuvo que recordar a María y decirle, ¿qué te va a ti? ¿Verdad? ¿Qué nos va a ti y a mí? Y hay una versión que es un poco más fuerte, pero es apegada al original. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Le dice, hermano. Le tuvo que recordar y decirle, recuérdate, porque él ya iba, como dice la palabra, iba creciendo en sabiduría y en conocimiento y en estatura, ¿verdad? Y entonces, cuando ya iba alcanzando nuevamente, iba regresando el recuerdo de quién era, entonces le tuvo que decir a la mujer, sin faltarle al respeto, por supuesto, porque él no le faltó al respeto. Mujer, recuérdate que soy Dios y que a Dios no lo puedes tentar y que a Dios no lo puedes manipular. Tremendo, hermano, pero se humilló el Señor. Sigamos, hermanos amados, porque esto definitivamente tiene que hacerse vida en nuestro ser. Si Dios se humilló, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. Marcos 3, 31 al 32. Y entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿Quiénes llegaron? Su mamá y sus hermanos. Y quedándose afuera, le mandaron a llamar. Imagínate esa situación. ¿Está Jesús? Sí está enseñándonos. Nos está hablando de las parábolas. Hoy está bueno el culto. Es tremendo. Qué sabiduría la que tiene. Sí, pero díganle que lo llamamos. Tremendo, ¿va? Díganle que su mamá y sus hermanos estamos aquí y que somos la prioridad. ¿Y qué dijo el Señor, hermanos? Dice ahí, y le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Lo interrumpieron. Señor, como una vez dice que estaba en un culto. Acá ya estaba en México, solo que no estaba aquí en Ocosingo. Estaba un poco más arriba de acá. Estaba un poco más para el otro lado, diríamos, ¿verdad? Y entonces estaba en medio de un culto y entonces llegó un joven, hermanos. Y me comenzó a hacer señas y yo estaba predicando. Y cuando paré y lo volteé a ver, ¿qué pasó? Le digo, es que solo quiero hablar con él. Y, ay, hermano, me dieron ganas de que descendiera fuego del cielo y lo consumiera. Pero imagínate en ese momento, Señor, fíjate, no quiero ser impertinente, pero tu mamá y tus hermanos están allá y yo creo que están enojados. Yo creo que te tienes que apurar porque ni modo ahí, ni modos, dicen acá, ¿verdad? Ni modos, te tienes que ir. Y entonces el Señor, hermano, no le titubeaba tanto la lengua, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Mire qué tremendo eso. Dios tiene y tendrá la sabiduría para hacerle entender al hombre que está hecho un poco menor que los ángeles y que Él es Dios. Mira qué tremendo esto.
Así se humilló el Señor. Imagínate. A ver, ¿le podrías hacer eso, digamos, a tu superior? ¿Verdad? Puedes venir. Ahorita. ¿Verdad? O como le dicen aquí a uno casi que en palabras, o no entendiste. Le dicen a uno, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, el Señor tiene tanta sabiduría que lo refleja la palabra, ¿verdad? La sabiduría infinita de Dios escrita en la palabra, en la Biblia, nos deja ver cómo Él tenía que recordar quién era. Ahora, sigamos, Juan 4, 16 al 17, para que veas cómo se humilló. Llegó a Samaria, ¿verdad? Y vio a una mujer que estaba sacando agua. Y entonces le dijo, dame de beber, le dijo, dame de beber. Y entonces la mujer comenzó, no, ¿cómo me pides tú de beber? Tú me deberías de sacar agua a mí. Y otra cosa, tú eres judío y yo soy samaritana y no podemos juntarnos. Había una indiferencia ahí. Y entonces el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, dame de beber, tú le pedirías de beber de esa agua, que esta agua te quitará la sed. Y entonces el Señor le comienza a contar. Pero ya casi al final le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió y le dijo, no tengo marido. Veamos pues, analicemos un poco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La mujer bien emocionada dijo, hoy sí, este sí no se me va. Hoy sí me saqué la lotería. Tiene sabiduría al hablar, tiene poder de convencimiento, tiene unción y transmite paz. Ay, ¿te imaginas tú ese suspiro que se ha de haber dado ella ahí? Ay, hermano, ¿quién no se enamora del rey? Hasta lo dice, me recuerdo de aquel canto que canta el pastor Joaquín Magaña de allá de San Salvador, de Sonsonate, para ser específicos, cuando dice, con razón te aman las doncellas, tu nombre sobre todo nombre. Entonces dice el Salmo, ¿verdad? Que Él es el rey. Él es el rey. Entonces la mujer lo vio y se enamoró de él. Vio a aquel hombre hermoso que habla la mujer del cantar de los cantares. Oh, mi amado es rubio. Es hermoso. Y vienen las demás mujeres y dice, ¿dónde está? Lo queremos conocer. Entonces esta mujer cuando lo vio dijo, no, este sí. Es decir, mejor le voy a decir de una vez que no tengo ni compromisos, ni novio tengo y que como decía aquella canción, ¿verdad? Aquella canción del mundo, soy una doncella. Y entonces cuando le dice, no tengo marido, sí le dijo, razón tienes. No, razón tienes cuando dices no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es. Ay, ¿en qué lo estaba tentando la mujer? ¿En qué lo estaba tentando? En el área sexual. Señor se humilló. Dios se humilló. Se recuerda, la mujer termina diciendo, me parece que tú eres profeta. ¿Verdad? Entonces, Dios se despojó. Dios se vació. Entonces, esta mañana, tal vez tú has tenido problemas de esta índole. Entonces, solo para que tú veas lo que Dios hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, Isaías 56 dice, di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Esa palabra lo que significa es escupir. Es decir, no escondí mi rostro de cuando me escupían, cuando hablaban mal de mí.
Ahora, si el Señor dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, y a ti cuando te toca que enfrentar una situación en la cual te están acusando falsamente, ¿qué es lo que haces? Reaccionas de la misma manera. Así le haces tú también. Como ya me pegó en esta mejilla, ahora pégueme en la otra. O como dijo un predicador, entonces yo comencé a hacerle así la mano, dice, porque el que pega primero, pega 2 veces, dijo él, ¿verdad? Pero, ¿y cómo actúas tú? ¿Estás dispuesto a humillarte ante una situación? Te voy a decir algo, con la naturaleza humana que tenemos nos va a ser difícil. Por eso es necesario que participemos de la cena del Señor. ¿Para qué? Para que, en primer lugar, cuando haya un problema, no respondamos al problema, sino que actuemos con sabiduría. Cuando se venga una prueba de índole sexual, que tengamos la madurez para decir que no. Para cuando venga alguna situación en la cual nos están menospreciando, nosotros podamos actuar con mansedumbre, con humildad. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Necesitamos ser como el Señor. ¿Qué más? Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartiendo desde sí sus vestidos. Mira qué tremendo esto. ¿Qué hizo el Señor estando en la cruz? Dijo, Padre, aniquílalos. Padre, mátalos. No, dijo el Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que a ti te toca, si el Señor se despojó de su naturaleza divina, a ti te toca que despojarte de tu naturaleza humana. ¿Qué es lo contrario? Que lo que va a buscar, ¿qué es? No perdonar. Pues no perdono. Aunque así no voy a perdonar. Está bien, no vas a perdonar, pero lamentablemente te vas a enfermar. Entonces esta mañana Dios quiere que nos hagamos semejantes a Él. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Hermano, el Señor, nuestro Dios, murió. Murió por amor a ti y murió por amor a mí. Murió por amor a nosotros, mi hermano amado. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a morir en esta mañana? ¿Estás dispuesto a morir en esta mañana? Ay, hermano amado, yo te invito, como dijo el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, ¿qué actitud tenemos que tener? Dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos. Yo quiero en este momento ministrar esta palabra. Quiero ministrar esta palabra a todos los que me están escuchando. Si tú estás sentado, te ruego que te pongas sobre tus pies, porque quiero ministrar. Y en primer lugar, te quiero decir lo siguiente, que si Dios se despojó de su divinidad, te está llamando hoy para que te despojes de tu naturaleza humana. Y lo primero que tenemos que hacer, si tú tienes que ponerte a cuentas delante del Señor antes de despojarte de lo siguiente, va a ser necesario. Entonces, si tú me estás escuchando y has tenido problemas, te apartaste del Señor por esta cuarentena, por este resguardo que tenemos y te quieres reconciliar con el Señor Jesucristo en esta mañana, voy a orar por ti. Si tú estás escuchando y no has aceptado al Señor Jesucristo y quieres hacerlo en esta mañana, voy a orar por ti también, ¿verdad? Entonces voy a hacer esta oración y después voy a orar por lo siguiente. Entonces, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que perdones toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad, Señor,
en mi vida. Te ruego que perdones, Señor, todas aquellas faltas que he cometido, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego que me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Padre, todo aquel que hizo esta oración, te ruego, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo inscribas en el libro de la vida. Padre, te lo suplico en el amor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú lo inscribas nuevamente, Señor. Aquellos, Señor, que no te habían aceptado, te ruego que los inscribas. Aquellos que se habían apartado, te ruego, Señor, que les cambies las vestiduras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero también hoy, tal vez tú te necesitas despojar de algo. Tal vez tú te necesitas despojar, tal vez te enojaste, tal vez maltrataste a alguien, tal vez en tu corazón se anidó una raíz de amargura y te necesitas despojar de ella. Tal vez en tu mente vinieron pensamientos que no eran gratos al Señor. Entonces yo te ruego que ahí donde tú estás des un paso adelante y vamos a orar al Señor para que tú te despojes y después de eso vamos a ministrar la cena del Señor. Amén. Ahorita no tomes los elementos todavía. Voy a orar si tú te quieres despojar de algo. Entonces después de esto vamos a participar de la cena del Señor. Entonces de lo que tú te despojes, ahorita lo hacemos delante del Rey. Con tus palabras, dile: Señor, hoy me despojo de esto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos con todos aquellos tus hijos, Señor, que han fallado en algo, Señor, que se han llenado tal vez de amargura, tal vez de enojo, tal vez de molestia, tal vez de angustia, Señor, tal vez de preocupación, tal vez, Señor, se han llenado de pecado, tal vez se han llenado de transgresión, de iniquidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, hoy los vengo presentando delante de ti, Señor. Te ruego que perdones, Señor, sus pecados. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos despojamos. Di conmigo, nos despojamos de todo pecado, de todo aquello que ha manchado nuestras vestiduras. Lo venimos poniendo en la sangre del Cordero para que sea limpio. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego que perdones, Señor, a tu pueblo, que te ruego que les perdones de toda transgresión, de todo lo malo que de lo que se hayan llenado, Señor. Si se llenaron de música, te ruego que tú los vacíes. Te ruego, Señor, que tú les quites ese deseo. Si se han llenado, Señor, de deseos de alcohol, de deseos de inmoralidades, te ruego que tú, Señor, obres en ellos, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Por favor, Padre, bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Así le ruego en ese mismo sentir que por favor tomes el pan y tomes el vino. Así en esa actitud, en esa actitud. En esa actitud. Que te despojes del vino. Que tomes el vino. Tomes el vino, que tomes el pan. Y ahorita vamos a ministrar. Recuérdate que este es el momento en el cual puedes meditar, ¿verdad? De las cosas en las cuales necesitamos ponernos a cuentas delante del Señor. Ahí en esa actitud, te ruego que cierres tus ojos por un momento. Cierres tus ojos por un momento. Oh, bendito Dios. Oh, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, suplicándote, Padre, que perdones en nosotros todo pecado, Señor, toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad, Señor.
todo aquello que te haya desagradado en nosotros, Señor, toda actitud pecaminosa, Señor, te ruego que la perdones, Padre. Hoy venimos confesándote a ti, Señor, que hemos pecado, que hemos cometido, Señor, transgresión, que hemos cometido pecados, que hemos cometido iniquidades, Señor, pero te rogamos que tú nos perdones, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, te ruego, Señor, que tú te glorifiques, Padre, que bendigas estos elementos, este pan y este vino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Señor, estos elementos terrenales, pero que sabemos que son espirituales. Señor, que en nosotros, Señor, se convertirán en tu genética santa. Así, Señor, con esa actitud nos presentamos delante de ti. Ya no queremos vivir al pecado, queremos morir a él. Señor, y con tu carne, con tu cuerpo, venimos para declarar, como tú lo dijiste, esto es carne de mi carne, que por vosotros es dada. En el nombre de Jesús hoy tomamos el cuerpo del Señor para ministrar que ya no queremos vivir en la carne, sino que queremos morir a nuestras pasiones, a nuestros deleites. En el nombre de Jesús, comamos todos del pan. Padre, en el nombre de Jesús, esta es la copa del nuevo pacto, que tú la diste por nosotros. Señor, hoy declaramos que queremos vivir en ti, queremos vivir en tu justicia, queremos vivir por el Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, con este vino, declaramos, Señor, vida eterna en ti, Padre. Tomemos todos del vino, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por esta bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que ese sacrificio no fue en vano, Padre, porque hoy creemos en que tú vendrás pronto por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, Padre. Gracias. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos amados de Iglesia de Cristo de Ebenecer Ocosingo, que el Señor les bendiga y les guarde. Esperamos poder vernos pronto en el nombre de Jesús. Y les recordamos que hoy por la tarde también tenemos culto a las 5 de la tarde, así es que no se pierda esta transmisión, sea por la radio, sea por YouTube o sea por Facebook. Ahí estaremos transmitiendo el siguiente culto. Que Dios les bendiga, un beso, un abrazo a la distancia.